Hola, soy el doctor Marco Albán. Voy a hablar del tema cirugía ambulatoria, selección de pacientes y procedimientos quirúrgicos. ¿Qué es la cirugía mayor ambulatoria o cirugía en el día? Se define como la atención a procesos quirúrgicos multidisciplinarios realizados bajo cualquier tipo de anestesia, es decir, general, local con sedación o regional, y con cuidados postoperatorios poco intensivos que permiten dar de alta al paciente a las pocas horas de finalizar el procedimiento. De acuerdo con esta definición, el paciente vuelve a su domicilio el mismo día de la intervención y no requiere una cama hospitalaria para pernoctar ni pasar más allá de probablemente 12 horas. La cirugía mayor ambulatoria también se la ha denominado como cirugía en el día o de hospitalización transitoria o abreviada. A manera de introducción, cabe recalcar que la actualidad epidemiológica y socioeconómica de Chile tiene un cambio radical en las últimas décadas, que ha permitido un aumento sostenido de la necesidad de resolver la patología quirúrgica. Además, las expectativas de vida han aumentado y los accesos a los servicios sanitarios son cada vez mayores. Por lo tanto, esto ha dado en conjunto un aumento importante de los costos en atención de salud. Y por el contrario, la oferta quirúrgica de pabellones y profesionales es limitada, de tal forma que existe una mayor demanda con cirugía con elevadas expectativas de calidad, seguridad y oportunidad. Eso ha dado motivo para que aumenten las listas de espera quirúrgica, sobre todo en los hospitales públicos. Por lo tanto, este conjunto de determinantes hace que los sistemas de salud estén bastante presionados, con un gran desafío para resolver estas listas de espera. En ese sentido, la cirugía mayor ambulatoria se ha convertido en una de las estrategias más costo efectivas disponibles para la resolución de distintos tipos de cirugía en este nuevo escenario actual en Chile. Hablando un poco de historia, la cirugía apareció mucho antes que los hospitales y posteriormente se incorporó a la creación de estos hospitales. El carácter ambulante de la cirugía era propio del paciente y del médico, y podemos afirmar que desde antes de la creación de los hospitales, la cirugía ya nació con algún tipo de expectativa ambulatoria, que probablemente, obviamente en esos años, no era parte de un programa, sino del deseo del cirujano y del paciente de irse para su casa a las pocas horas. Como un sistema funcional, la cirugía mayor ambulatoria se inicia recién a mitad del siglo XX, partió países como Inglaterra, seguido de Estados Unidos, Canadá y España, como ya lo vamos a ver, para disminuir las listas de espera y equilibrar los recursos y la calidad. En el año 1909, el Hospital Glasgow de Inglaterra publica su primera casuística con 9.000 casos de cirugía mayor ambulatoria en niños. Este es un hospital infantil. Y en el año 55, Ferguson, también en Inglaterra, muestra una casuística de 485 pacientes que tuvieron deambulación precoz posterior a una cirugía de hernia. El primer programa de cirugía mayor ambulatoria nace en el año 1961 en un hospital en Michigan, y Estados Unidos empieza a desarrollar la cirugía mayor ambulatoria a partir del año 1968 en unidades ambulatorias que eran totalmente desligadas de un hospital, es decir, unidades independientes que se denominan Freestanding Day Surgery Units, que la primera fue abierta en Arizona por un grupo de anestesiólogos, ¿ya? Año 1968, y a partir de esa fecha empieza a aumentar de manera significativa la creación de estas unidades independientes. América Latina, un poco más tarde, empieza alrededor de los años 70, con muy pocos países, ¿ya? En el año 1985, Inglaterra nuevamente, que lidera el tema de la cirugía mayor ambulatoria, publica las primeras recomendaciones y listado de procedimientos, sus primeras guías clínicas, y el término de cirugía mayor ambulatoria nace recién en el año 1986, con la publicación del libro en Estados Unidos de cirugía mayor ambulatoria, el primer libro en relación a este tema. España, que es un gran líder en cirugía mayor ambulatoria latinoamericano,
y que tiene un prestigioso sistema de salud, ingresa a este nuevo rol de cirugía mayor ambulatoria en el año 82, y en esos años se denominaba cirugía sin ingreso. Y los primeros casos bajo este sistema fueron de hernias con anestesia local. Posteriormente, ya en el año 84, se crea la primera sociedad de cirugía de anestesiólogos, de cirugía ambulatoria, y en el año 89, la Sociedad Americana de Anestesiólogos acepta la cirugía mayor ambulatoria con características diferenciales y decide reconocerla como una subespecialidad desde el punto de vista anestesiológico, ¿ya? El Ministerio de Sanidad de España en el año 92 emite su guía de organización y funcionamiento de cirugía mayor ambulatoria, y en el año 2011 Estados Unidos lidera en cuanto a volumen la realización de cirugías mayores ambulatorias, porque en ese entonces contaba con aproximadamente 5.300 centros que realizaban alrededor de 23 millones de intervenciones anuales sin ingreso, ¿ya? Esto muestra a grandes rasgos cómo se va desarrollando la cirugía mayor ambulatoria a nivel del mundo. Ya podemos ver en el lado izquierdo de la pantalla que Canadá realiza aproximadamente el 83% de sus cirugías en total. Este 83% son ambulatorias y el restante 17% son cirugías con hospitalización. Estados Unidos más o menos está por el mismo rango, Dinamarca con un 79%, Australia 74%, los Países Bajos 65% y España un 58%. Son números importantes. Y podemos ver al lado derecho que la gran cantidad o la mayor proporción de cirugías ambulatorias son básicamente oftalmológicas, con cataratas. A nivel de lo que es cirugía digestiva son las hernias las que lideran este espacio, hemorroides también, colecistectomías en un rango bastante menor, y también cirugías de los otorrinos, ¿ya? Veamos más o menos qué es lo que pasa en diferentes países que lideran este tema. Partamos con Canadá. Canadá tiene una asociación que acredita a instituciones independientes de los hospitales, ¿ya? Con la finalidad de establecer y mantener unos estándares bastante exigentes en relación a la calidad y la seguridad de los procedimientos quirúrgicos realizados fuera de los hospitales públicos. Y en estos centros de cirugía mayor ambulatoria acreditados, que son aproximadamente 69 a lo largo del país, se realizan aproximadamente 40.000 procedimientos anuales. Y fíjense que en los últimos 5 años, es impresionante estos números, han tenido apenas 0.007% de pacientes complicados, apenas un 0.004% se reoperaron pacientes complicados en los hospitales, y solo 19 de estos 40.000 pacientes requirieron traslados a hospitales el día de la cirugía. Una mortalidad envidiable de apenas 2 casos dentro de los 30 días postoperatorios. Esto en los últimos 5 años. Números bastante buenos que habla de la buena calidad de estos centros que son constantemente fiscalizados por esta sociedad canadiense. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Números impresionantes. En el 2006 estamos hablando de 53.3 millones de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, en 34.7 millones de ingresos ambulatorios, ¿ya? Y de este total estamos hablando de que un 61.6% del total de las cirugías son ambulatorias en Estados Unidos en ese año, en el año 2006. 34.7 millones de ingresos ambulatorios, es impresionante, ¿ya? De estos 34.7 millones de ingresos, el 57.2% se realiza en los hospitales públicos o hospitales privados, y el 42.8% de estos 34 millones de ingresos se realiza en centros independientes de cirugía mayor ambulatoria, que también son fiscalizados por instituciones que acreditan su buena calidad de atención. La cantidad de centros independientes en Estados Unidos ha aumentado en los últimos 10 años aproximadamente un 300%, como lo pueden ver en el gráfico del lado derecho, y los centros ambulatorios de los hospitales se han mantenido más o menos en el mismo volumen,
¿ya? Y fíjense que el tiempo operatorio, la recuperación y el total de pacientes operados en los centros independientes versus los hospitales fue notablemente en cifras mucho más óptimas en los centros independientes, donde tuvieron menos tiempo operatorio y menos tiempo de recuperación en estos pacientes, ¿ya? En este gráfico podemos ver que al lado izquierdo, los grupos etarios que acceden a la cirugía mayor ambulatoria, curiosamente, el grupo de los adultos mayores a 65 años y mayores de 75 son los que ocupan más este sistema. Y al lado derecho podemos ver un pastel donde muestra que el 59.8% de estos 34 millones de procedimientos ambulatorios, en esos pacientes se realizó un solo procedimiento, pero en un 27.7% a veces hasta 2 procedimientos, ¿ya? Y aquí podemos ver una gráfica de Estados Unidos del país, cómo pueden observar aquí la distribución amplia de centros ambulatorios a lo largo de todos los estados, y pueden ver que los estados más grandes, con mayor proporción de población, tienen mayor número de centros ambulatorios. Así, la Florida, por ejemplo, tiene 454 centros, Texas 429 y California 813 centros, ¿eh? Estos son los números españoles. Esta es casuística que uno obtiene directamente de la página del Ministerio de Salud de España. Pueden ver que ellos tienen un problema similar a Chile y probablemente a la mayoría de los países latinoamericanos, que tiene que ver con las listas de espera. Pueden ver que son 126.682 pacientes en lista de espera para cirugía general y digestiva. Son datos del 30 de junio del 2020, son datos recientes. Y el tiempo de espera para la resolución quirúrgica aproximadamente son de 164 días, ¿ya? Bueno, y pueden ver que son listas de espera bastante importantes, pero una resolución que generalmente no tarda más allá de probablemente 4 meses a 6 meses, no más de eso. Esta gráfica muestra el porcentaje de intervenciones de cirugía mayor ambulatoria sobre el total de intervenciones donde están consideradas las ambulatorias y las no ambulatorias. Y pueden ver que hay variación dependiendo de en qué área de España, ¿ya? Variación que en promedio da de aproximadamente 46.3% de procedimientos ambulatorios, y los restantes 50 y tanto por ciento son de cirugía con pernoctación. Podemos ver acá en esta gráfica cómo han aumentado notablemente el número de centros de cirugía mayor ambulatoria en España. 311 en el año 2010, y en el año 2019 ya tienen 455 centros de cirugía mayor ambulatoria. El número de médicos también aumentó entre 1.884 médicos en el año 2010 y en el año 2019 ya iban por cerca de 2.600 médicos atendiendo en centros de cirugía mayor ambulatoria. Y las primeras consultas de cirugía mayor ambulatoria prácticamente se duplicaron, de 782.000 a 1.405.000 visitas en el año 2019, y las intervenciones no han tenido un aumento tan importante, pero igual ha habido un aumento, 102.000 casos de intervención en cirugía mayor ambulatoria en España en el año 2010, y en el año 2019 114.000. Todos estos grandes números, eficacia, calidad, etcétera, se deben, creo yo, y lo dice así también la literatura, a algo fundamental, que es la estructura de lo que significa hacer cirugía mayor ambulatoria, ¿ya? Porque cirugía mayor ambulatoria no es solo un procedimiento, sino que es un proceso que involucra muchos aspectos, que ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero involucra además estructura. Lo ideal es que la cirugía mayor ambulatoria debe llevarse a cabo en unidades especiales e independientes, ¿ya?, de los hospitales o de clínicas privadas, ya que tengan su propia estructura inclusiva administrativa. Una unidad de cirugía mayor ambulatoria requiere no solo de condiciones estructurales, sino de condiciones funcionales y también de recursos que garanticen eficiencia, seguridad y calidad.
Cuando uno llega a estos grados de eficiencia con unidades propias, logramos los números y la calidad importante que tienen en países que lideran cirugía mayor ambulatoria y que se destacan en el resto de los países a nivel mundial. Tienen que tener equipos de trabajo entrenados y cohesionados, que se guíen por protocolos, ¿ya? El alta hospitalaria se realiza siempre dentro del mismo día, y lo ideal, como lo dije inicialmente, es que tenga una estructura administrativa totalmente independiente. Aquí la calidad de trabajo se refleja en el trabajo en equipo, ya conformado por médicos, enfermeras, auxiliares paramédicos, anestesiólogos, que forman parte de estas unidades independientes. El proceso quirúrgico de la cirugía mayor ambulatoria incluye varios procesos, como les dije, no solo el procedimiento de la cirugía, está el proceso prequirúrgico, el proceso administrativo, el proceso operatorio, la cirugía en sí, el proceso de recuperación inmediata, y los procesos de alta, de seguimiento y monitoreo post-alta, idealmente con una estructura de administración propia. ¿Cómo está Chile? ¿Ya? ¿Cómo estaba Chile? Estos son números del año 2019, donde podemos ver que hay centros que lideraban la casuística, pero que igual no llegaban más allá de, como vemos acá, Clínica Dávila, 19.66% de procedimientos ambulatorios en relación al total de cirugías, incluyendo las cirugías con pernoctación. Bupa con un 13.9%, ¿ya? Y Red Salud no superaba más allá del 8 a 10%. ¿Ya? Estos son los números de Red Salud a nivel de la región metropolitana, en un periodo entre el 1 de septiembre del 2019 al 30 de noviembre del 2019, los volúmenes eran de aproximadamente un 33.6% de cirugía mayor ambulatoria en la región metropolitana, y en las 3 clínicas Vitacura lideraba un poco el tema de la cirugía mayor ambulatoria. ¿Ya? ¿Qué pasó con la pandemia, ¿ya? COVID, que ha producido un impacto importante a nivel de la cirugía? La pandemia COVID ha producido una disrupción global en múltiples aspectos sanitarios, sociales y económicos que no tienen precedentes en la historia moderna, al menos, ¿ya? Con un impacto importante, y este impacto también ha afectado de manera mundial a la actividad quirúrgica, que fue notablemente interrumpida, en algunos casos de manera completa. ¿Ya? El 30 de enero del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declara a este brote como una emergencia de salud pública mundial, y el 11 de marzo la define como pandemia. Y a raíz de eso se produce una intervención importante a nivel de la continuidad de la cirugía mayor ambulatoria, y es así que Chile suspende sus actividades quirúrgicas electivas más o menos a finales del año 2020, y un mes después esta restricción se levanta. El Ministerio de Salud decide que aquellas cirugías que sean intervenciones mayores ambulatorias y que con máximo tengan una noche de estadía en el hospital pueden volver a realizarse, ¿ya? Aquellas que no requieran cama UTI, porque las camas UTI obviamente estaban colapsadas, y de esa manera se produce una necesidad sanitaria de optimizar la cirugía mayor ambulatoria. En ese puro mes de suspensión, la Sociedad de Clínicas de Chile muestra números de aproximadamente 60.000 intervenciones que no se realizaron a lo largo de todo el país. Esta diapositiva la traigo a colación en relación a una intervención que hizo el doctor Porrero, especialista en cirugía mayor ambulatoria, en un webinar que tuvimos en el año 2020, cuando empezó la pandemia, y que tiene relación con la reactivación o el reinicio de la actividad quirúrgica, la experiencia española, ¿ya? Y que es más o menos lo que estamos haciendo nosotros, ¿ya? Que tiene que ver con un marco universal de protección, ¿ya? Con nuevos estándares de seguridad para el paciente y para el equipo médico, obviamente, y que tienen que ver con una prevención de la infección por COVID, ¿ya? Con nuevas protecciones personales, equipos, test sanitarios
para los pacientes, protocolos totalmente diferentes de limpieza, de pabellón, de lavado de manos y de protección para el paciente también. Un control estricto de acceso a las unidades hospitalarias, ¿ya? Con circuitos diferenciados para los pacientes, para el personal de salud también, con normas totalmente radicales en cuanto al acceso de los familiares de los pacientes que ya no tienen acceso libre a las visitas como lo hacían antes, con un distanciamiento social importante y con áreas de actuación, con circuitos totalmente diferentes para entrar a la clínica, a los pabellones, a los laboratorios, a los centros de radiología y al centro médico también. Cambió todo. Tenemos una forma diferente de atender a los pacientes, tanto en los centros médicos como en los pabellones. A raíz de esas suspensiones, y yo diría que un poquito antes de que empiece el tema de la suspensión, como les explicaba inicialmente, el puntapié inicial o de aumentar un poco el acceso a la cirugía mayor ambulatoria, partió en ese momento. Red Salud creó un grupo multidisciplinario de profesionales en salud, administrativos, comerciales, que nos reuníamos toda la semana y que empezamos de a poco a crear protocolos, normativas y todo lo necesario para desarrollar la cirugía mayor ambulatoria con una protocolización importante y con un proceso de cirugía totalmente independiente del proceso normal al cual estábamos acostumbrados. Y así se lanza el piloto el 26 de agosto, con un inicio del programa formal el 7 de septiembre, con 10 intervenciones quirúrgicas. El tratamiento quirúrgico del dedo en gatillo, menisectomía, hernias inguinales laparoscópicas y abiertas, circuncisión, vasectomía, neurotomía facetaria, síndrome del túnel carpiano, litiasis urinaria, hemorroidectomía varicocele. Cada uno con sus propios protocolos, elaborados por cada uno de los equipos que tienen que ver con estas diferentes especialidades. Pero en términos generales, los criterios de inclusión que abarca a todos estos tipos de intervenciones y de todos los equipos son los que garantizan una evolución óptima de estos pacientes, ¿ya? Porque son pacientes que obviamente tienen menor riesgo operatorio y que por lo tanto pueden ser o acceder a la cirugía mayor ambulatoria. Estoy hablando de pacientes ASA1, ASA2, ya con índices de masa menores a 35, ya, idealmente, o pacientes que tengan un índice de masa mayor, pero que tengan una estricta evaluación por el equipo de anestesiólogos, ¿ya? Y que además, muy importante, tengan una red de apoyo presente desde el alta, ¿ya? Y que lo pueda acompañar durante las horas iniciales del postoperatorio, ¿ya? La alergia al látex, que antes era un criterio de exclusión, ya no es un criterio de exclusión, ¿ya? Porque puede realizarse en pabellones preparados para estos pacientes. Requiere de una estricta evaluación prequirúrgica, que no solo tiene que ser por parte del cirujano, como era la forma tradicional, sino también de la enfermera del equipo de cirugía en el día, ¿ya? Que hace una evaluación en conjunto con el área administrativa también, y que asume funciones administrativas también las enfermeras, ¿ya? Es un conjunto de intervenciones y acciones orientadas a realizar una valoración integral del paciente candidato a cirugía en el día, ¿ya? Que previamente ha sido evaluado por el cirujano y que llega a la evaluación de la enfermera con todos los exámenes preoperatorios. La enfermera además trata de educar, acompañar, aclarar todas las dudas del paciente y a su acompañante en todo este proceso prequirúrgico, ¿ya? Consta de varias etapas, ¿ya? El médico genera el requerimiento de cirugía mayor ambulatoria, el paciente completa una serie de encuestas, es sometido a una encuesta bastante exhaustiva por parte de la enfermera, ya lo vamos a ver, y debe de llegar a la enfermera con los exámenes solicitados por el paciente, ¿ya? Esta evaluación siempre es presencial, solo en casos excepcionales por la contingencia COVID,
ya los pacientes pueden realizar esta intervención de manera remota. La enfermera tiene su oficina, su box individual para ella, con todo el equipamiento necesario para una correcta evaluación del paciente y con toda la documentación necesaria para todo lo que tiene que ver con trámites administrativos, médico-legal también, que tiene que ver con el consentimiento, etc. ¿Ya? Realiza una correcta anamnesis, revisa en conjunto que el paciente tenga todos los documentos necesarios para los trámites administrativos, y coordina las distintas áreas de la institución en relación a los pases, las autorizaciones, informa del correcto flujo de ingreso, el día de la cirugía, a qué hora, por qué lugar, y además entrega un teléfono para aclarar todas las dudas en el pre y en el postoperatorio. ¿Ya? Esta es la encuesta, como pueden ver, es bastante completa, que la realiza la enfermera, con muchas preguntas en relación a sus antecedentes médicos, en relación a su cirugía, en relación a su entorno, a qué distancia vive de la clínica y su entorno familiar, personal, que lo va a cuidar en la casa, en el postoperatorio, junto con todas las indicaciones del personal. Consta también de una fase inmediata de recuperación postoperatoria que se realiza obviamente dentro de la institución, en el área de cirugía mayor ambulatoria postoperatoria, que consta de varios box que tienen varias camas, ya que son exclusivas para los pacientes de cirugía mayor ambulatoria, que cuenta además con profesionales exclusivos para estos pacientes. Estoy hablando de enfermera, personal paramédico, ¿ya? Esta enfermera y el personal paramédico realiza la valoración postoperatoria, monitoreo del paciente, ejecuta todas las indicaciones dadas por el equipo de cirujanos y anestesiólogos y prepara al paciente para el alta en relación a dar todas las indicaciones de reposo, indicaciones médicas, etc. ¿Ya? Evalúa el estado de la herida operatoria y evalúa al paciente con un score de Chung, que son 3, mediante los cuales puede establecer si el paciente ya es candidata, con una evaluación previa por el doctor. Una vez que el anestesiólogo ha evaluado al paciente y determina que es un paciente que tiene una correcta recuperación, la enfermera establece este score de Chung para poder determinar en qué momento el paciente se puede ir de alta. Este score evalúa la deambulación, la diuresis, el dolor y la presencia de náuseas, vómitos que tienen que ver con la tolerancia a la realimentación postoperatoria. ¿Ya? La educación que realiza al alta la enfermera tiene que ver con aspectos relacionados con el reposo, con la alimentación, con el manejo de la herida operatoria y con educar en cuanto a los signos de alarma para que el paciente esté atento y poder hacer una consulta precoz o contactarse directamente con el equipo de cirugía mayor ambulatoria, postoperatoria. Estoy hablando de la enfermera. ¿Ya? Se hace el seguimiento al 100% de estos pacientes. El contacto remoto se realiza de manera telefónica a las 24 horas de la intervención con la enfermera de la unidad de cirugía en el día, aplícales un score de seguimiento predeterminado, ¿ya? Y tiene protocolizado el escalamiento de intervenciones frente a la pesquisa de alguna alteración o alguna sospecha de complicación postoperatoria. Esto es lo que tiene en este momento Red Salud, que cumple con todos los parámetros internacionales en relación a estándares altos de calidad en este proceso de cirugía mayor ambulatoria, que garantiza una correcta intervención con un correcto seguimiento y con estándares de calidad altos. Por lo tanto, podemos concluir que la cirugía en el día es un modelo óptimo de asistencia quirúrgica, ya que permite tratar a los pacientes correctamente seleccionados, de una forma efectiva, eficiente y segura, sin necesidad de disponer de una cama de hospitalización tradicional. Por lo tanto, tiene un costo-efectividad importante, con un impacto importante en las listas de espera quirúrgica, y además que no altera el nivel de ocupación de las camas tradicionales de hospitalización, y que cabe como anillo al dedo en situaciones como las actuales que estamos viviendo en relación a la pandemia. Muchas gracias por su atención. Con esto doy fin a la charla.